revelado, millonario explora lo inesperado al ver a su empleada amamantando. Su vida transformó. En lo alto de un rascacielos en la Ciudad de México, Ricardo se sentía como un rey en su trono de oro, rodeado de lujos que la mayoría solo podrían soñar. Sin embargo, había algo que lo atormentaba. Cada vez que miraba por la ventana, el brillo de su riqueza parecía desvanecerse, dejándolo con un vacío en el corazón. Un día, durante una reunión en su opulenta oficina, todo cambió. En un rincón apartado del edificio, avistó a Valeria, su nueva empleada de apariencia sencilla, amamantando a su bebé. Era una escena conmovedora y surcada de amor. Su rostro, iluminado por la luz que entraba por la ventana, irradiaba una calidez que Ricardo no había sentido en años. Valeria, una madre soltera de 28 años, tenía una lucha diaria que la llevaba desde su barrio marginado hasta la elevada oficina de Ricardo. Cada día representaba un nuevo desafío, lidiar con la escasez, buscar trabajo y mantener la dignidad frente a la adversidad. A pesar de los sacrificios, su amor por su hijo permanecía intacto, un faro en medio de la tormenta. Cuando sus miradas se cruzaron, algo profundo sucedió en el pecho de Ricardo. Las paredes de su mundo superficial comenzaron a tambalearse. A medida que la semana avanzaba, los encuentros entre Valeria y Ricardo se volvieron más frecuentes, llenos de conversaciones sinceras que removían las entrañas de su ser. Ella compartía historias de sus luchas, y él sentía la culpa apretando su pecho. Ella hablaba de injusticias, de un sistema que parecía aplastarla y, en esa conexión, Ricardo vio reflejado el abismo que había entre ellos. Mientras Valeria se sentía invisible, él luchaba con el peso de su privilegio. Cada palabra de ella era como una campana que sonaba en su corazón, haciendo eco de una vida que no había elegido. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada conversación, Ricardo sentía más ganas de luchar contra la injusticia que observaba. Sin embargo, el dilema era real. Su amigo Márquez le recordaba constantemente que su fortuna y reputación estaban en juego. ¿Por qué arriesgarlo todo por alguien que, para muchos, no vale la pena?, le decía. Esas palabras resonaban en su mente y le hacían dudar de sí mismo. La vida no se detuvo, y una crisis prendió fuego a la delicada estabilidad de Valeria. Una desgracia la golpeó y la llevó al borde de la desesperación. Fue el momento de la verdad. Ricardo, enfrentando su propia lucha interna entre el miedo a perder su estatus y el deseo de hacer lo correcto, se vio al espejo, cuestionándose su valía. ¿Sería capaz de dar un salto hacia lo desconocido por su futuro? Al final del capítulo, mirando esa imagen reflejada, se dio cuenta de que tenía una decisión pendiente. La conexión con Valeria había encendido algo dentro de él, y ahora, con su destino en juego, el futuro parecía brillar con una posibilidad nueva, pero ¿se atrevería a seguir su corazón? La semana siguiente fue un torbellino de emociones para Ricardo. Cada día que pasaba lo empujaba más al límite. En su mente, Valeria no era solo la madre soltera que había visto amamantando, era un reflejo de todo lo que él mismo se había evadido durante tanto tiempo. Cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía que algo nuevo despertaba en su interior, una chispa que tenía el potencial de incendiar su mundo cuidadosamente diseñado. Esa mañana, mientras caminaba hacia su oficina, no pudo evitar sentir el peso del dilema que lo atormentaba. Las palabras de Márquez resonaban en su cabeza. ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgarlo todo? Aún así, la imagen de Valeria luchando por su hijo persistía, al igual que el eco de sus historias, llenas de sufrimiento, pero también de una fortaleza que él jamás había encontrado. Era un enfrentamiento entre su comodidad y el deseo de hacer el bien. Decidido a actuar, se acercó a la oficina de Valeria. Giró la perilla, pero el sonido de su respiración rápida respondió antes de que pudiera entrar.
La encontró sentada en su escritorio, mirando un correo electrónico de la escuela de su hijo, con lágrimas en los ojos. La preocupación se asomó en la frente de Ricardo, pero esta vez no era el típico estrés que estaba acostumbrado a ver en sus empleados. Valeria dijo suavemente, «¿Todo bien?». Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de vulnerabilidad. No pudo encontrar palabras, y eso era suficiente para que el corazón de Ricardo se encogiera. No necesitaba que le explicara su situación, podía leerlo en su rostro. Esa lucha diaria la estaba desgastando. «He recibido un aviso», dijo por fin Valeria, su voz temblando. «Necesitan que pague la colegiatura de este mes, o mi hijo no podrá continuar en la escuela». No sé cómo hacerlo, el estómago de Ricardo se retorció al oír esas palabras. Era fácil ofrecerse como un benefactor, pero sabía que esto no era solo sobre el dinero. Se trataba de dignidad, de luchar contra un sistema que ponía todos los obstáculos posibles. Esto no debería ser un problema, le dijo, y aunque sus palabras sonaron firmes, su interior se debatía entre el deseo de ayudar y el temor a que ese gesto lo hiciera vulnerable. Valeria lo miró con incredulidad. En sus ojos había sorpresa, pero también una chispa de esperanza. ¿Estás seguro? No puedo aceptar, comenzó, pero Ricardo le interrumpió. No debes rechazar la ayuda cuando la necesitas. Permíteme hacer esto por ti. Silencio. La habitación se volvió un espacio donde el tiempo se detuvo. Valeria lo observó, y por un momento, el miedo se convirtió en gratitud. Había un abismo emocional entre ellos, pero también una conexión que parecía un puente. Ricardo, no sé qué decir. Él sonrió, pero apenas pudo sostenerla. Aquello era más que ayudar a una madre. Era un acto de rebeldía contra el mundo en el que había vivido. Sin embargo, el pensamiento de Márquez volvió a atormentarlo. Al salir de la oficina de Valeria, su mente comenzó un bombardeo de preguntas. ¿Podía realmente hacer esto sin perder todo lo que había construido? ¿Sería suficiente su buena intención para enfrentar las repercusiones que vendrían? Se sentó en su auto, respirando hondo, sintiéndose otra vez atrapado entre el deseo y el miedo. En ese instante recibió un mensaje que lo sacudió. Era Valeria, pidiéndole hablar. La siempre fuerte madre parecía desmoronarse en ese momento. Ricardo sintió que el peso de una decisión monumental se cernía sobre él. No podría dar marcha atrás. Estaba en el borde de un abismo, y todo dependía de la decisión que tomaría a continuación. Tenía que decidir, arriesgarlo todo y abrazar lo desconocido o seguir su camino controlado y seguir adelante. La vida reservaba sorpresas inesperadas, pero ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por una conexión que parecía desafiar todo lo que conocía? Porque cuando Valeria le escribió, no era solo un mensaje, era el principio de un viaje que lo transformaría para siempre. ¿Se atrevería a saltar hacia lo desconocido por ella? Eso no lo sabía, y el futuro esperaba. Ricardo miraba su teléfono, el corazón latiendo a 1000 por hora mientras los puntos suspensivos en el mensaje de Valeria parecían alargarse en un espacio eterno. Era una invitación a un camino que nunca había imaginado recorrer. Su dedo tambaleaba sobre la pantalla, listo para responder, pero unas oscuras dudas lo mantenían elevado en un estado de indecisión. Finalmente, pudo reunir el valor necesario para escribir. Cuando te vendría bien hablar, pulsó enviar y sintió una descarga en su estómago, como si hubiese lanzado un ancla en aguas desconocidas. La respuesta no tardó en llegar. Esta tarde, si puedes. Necesito hablarte sobre mi hijo y muchas cosas más. La tarde llegó más rápido de lo que esperaba. Ricardo se sentó en una pequeña cafetería cerca de su oficina, esperando con una mezcla de emoción y ansiedad. Todo su mundo estaba en juego. Sabía que esa conversación podía cambiarlo todo, su visión sobre la vida, sobre él mismo y sobre la conexión que había comenzado a florecer entre él y Valeria. Tan pronto como Valeria entró, un silencio pesado envolvió el lugar. Ella llevaba una chaqueta que le quedaba un poco grande, su figura, a pesar del esfuerzo por proyectar fortaleza, no podía ocultar la fragilidad que despedía. Sus ojos oscurecidos por el cansancio buscaban los de él, y el instante en que sus miradas se encontraron fue como un tirón en su corazón. Gracias por venir, dijo Valeria, tomando asiento frente a él.
Se notaba que había estado nerviosa, pero había una chispa de determinación en sus ojos que no había visto antes. Por supuesto, estaba preocupado por ti, respondió Ricardo, sintiendo que su voz temblaba. No sé por dónde empezar. Valeria respiró profundamente, como si le pesara una verdad que había estado guardando. La colegiatura, claro, pero también hay algo más que no he podido sacar de mi pecho. Ricardo sintió que el aire se espesoría entre ellos. Las palabras de Valeria podrían abrir una puerta a una conexión más profunda, pero también podrían hacer estallar la burbuja en la que había estado tratando de protegerse. Lo que sea, estoy aquí para escucharte, dijo él, tratando de transmitir calma. Valeria hizo una pausa, mirando por la ventana como si buscara las palabras en el paisaje que se extendía más allá del vidrio. Finalmente, volvió la mirada, y su voz salió con un roce de valentía. No solo es la colegiatura, Ricardo, mi hijo ha estado enfrentando problemas en la escuela. No se siente aceptado, mi querido. Ya me ha dicho que se siente solo y una lágrima surcó su mejilla. No sé si estoy haciendo lo suficiente para ayudarlo a lidiar con esto. Ricardo sintió un nudo en su garganta. Había deseado ofrecer ayuda, pero esto superaba la simple cuestión económica. Era un grito de auxilio que resonaba con la desesperación de una madre. Tú haces todo lo que puedes, intentó consolarla, pero Valeria lo interrumpió. No, Ricardo. No estoy siendo honesta conmigo misma. He estado corriendo en círculos tratando de mantener todo bajo control, pero la realidad es que estoy asustada y no sé cómo proteger a mi hijo. Esto es más grande que una colegiatura. La vulnerabilidad de Valeria lo atravesó con un impacto que lo dejó sin aliento. Estaba viendo la batalla interna de una madre que luchaba por su familia mientras se enfrentaba a sus propios demonios. Esa conexión que había sentido antes florecía con fuerza, y Ricardo entendió que su camino ahora no era solo sobre lo que él podría hacer por ella, sino sobre cómo podían unirse para encontrar respuestas en el medio del caos. Quizás no tienes que enfrentarlo sola. Tal vez podemos encontrar una solución juntos, sugirió, sintiendo que la oferta de apoyo era un compromiso que lo arrastraba más hacia lo desconocido. Los ojos de Valeria se iluminaban ante la posibilidad. Pero justo cuando estaba a punto de compartir su carga, el sonido de su teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje de Marcus: necesito hablar contigo. Es importante. El impacto de la realidad irrumpió como un trueno. En medio de ese intenso instante, ¿podría realmente dividirse entre los mundos que ahora parecían reclamarse uno al otro? El futuro, aún borroso, parecía asomarse sobre un borde incómodo. Ricardo sintió que el resto de su vida pendía de un hilo y se preguntó si podría realmente comenzar este nuevo capítulo, tan lleno de promesas, sin dejar atrás lo que había construido. Las horas de la tarde continuaron su marcha, pero en su mente un eco se hacía más fuerte. ¿Sería capaz de afrontar lo que sus decisiones podrían costarle? Porque cuando se encontró mirando a Valeria, supo que había algo que jamás podría soltar, un deseo ardiente de hallar su verdad en la conexión que habían comenzado a forjar. La vida tenía un plan para ellos, y él debía decidir si estaba listo para afrontarlo. La pregunta era, ¿estaba dispuesto a arriesgar todo por una oportunidad de amor y redención, incluso si eso significaba enfrentarse a su pasado? Ricardo sintió un torbellino de emociones al leer el mensaje de Marcus. Por un lado, la preocupación por su amigo, que siempre había estado a su lado en los momentos difíciles; por otro, la conexión inmediata con Valeria, que se volvía más intensa con cada palabra que intercambiaban. Su mente se debatía entre dos necesidades apremiantes: la lealtad a un amigo y la posibilidad de ser el refugio que Valeria tanto necesitaba. «Todo bien», dijo Valeria, notando el cambio en su expresión. «Sí, solo tarea pendiente». «¿De qué más necesitas hablar?», preguntó, sabiendo que no podía dejar que sus problemas personales interrumpieran este momento tan crucial para ella. Valeria se frotó las manos nerviosamente, como si buscara la calidez en la frialdad del mundo a su alrededor. «Ricardo, no sé cómo decirlo, pero he estado pensando en cómo mi hijo se siente tan solo. Hace poco pudimos hablar un poco más a fondo sobre su vida en la escuela. Me dijo que no tiene amigos, que los otros niños lo evitan porque es diferente. Y no sé cómo ayudarlo a encajar. Me duele tanto verlo sufrir». Las palabras de Valeria resonaron en la cafetería,
y Ricardo sintió que su corazón latía al ritmo de su angustia. Era fácil ver que no solo se trataba de un problema de sociabilidad, había dolor, desilusión y, sobre todo, un amor incondicional que ella derramaba en cada sílaba. Tal vez puedas hablar con su maestra, sugirió Ricardo, aunque sabía que no era una solución fácil ni rápida. Ya lo hice, pero siento que eso no es suficiente. Necesito hacer algo más, no solo por él, también por mí. Esta carga me ahoga. Se detuvo, y una nueva lágrima asomó en su ojo. Me siento perdida, Ricardo. Con cada palabra, Valeria iba dando un paso hacia la vulnerabilidad absoluta, y Ricardo se sintió ahí, junto a ella, dispuesto a ayudar a cargar su dolor. La voz de Ricardo se tornó suave. Puede que haya recursos, grupos de apoyo, incluso talleres o actividades donde tu hijo pueda conocer a otros niños. Tal vez podríamos investigar juntos. Valeria lo miró con gratitud, sus ojos aún empañados, pero una luz de esperanza comenzaba a asomarse en su corazón. El gesto de Ricardo había sembrado una pequeña semilla de optimismo que ella no sabía que necesitaba. Gracias. No sé si eso resolverá todo, pero aprecio que estés aquí. Sus labios esbozaron una sonrisa tímida, y Ricardo sintió que el aire a su alrededor se despejaba. De repente, la realidad interrumpió este momento frágil y bello. El tono insistente de su teléfono sonó nuevamente. Era Márquez, esta vez llamando directamente. El destello de preocupación cruzó el rostro de Ricardo, y Valeria, que lo notó, le tomó la mano de manera instintiva. Contéstalo, por favor. Estoy aquí, dijo ella, deseando que no sintiera la presión de tener que elegir entre ellas. Con un suspiro, Ricardo atendió la llamada, consciente del peso de sus decisiones. La voz de Márquez sonó tensa y ansiosa al otro lado de la línea. Ricardo, gracias por atender, necesito hablar contigo sobre algo serio. No estoy bien, amigo. Al escuchar la preocupación en la voz de su amigo, Ricardo sintió que la presión aumentaba, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. ¿Qué sucede?, preguntó, intentando mantener la calma, pero antes de que Márquez pudiera explicarse, Valeria lo miró con ojos llenos de pregunta. En su interior, Ricardo se debatía. ¿Debería seguir en esta conversación que había empezado a sanarle, o debía atender las necesidades de su amigo, que claramente requería ayuda? Es sobre mi situación financiera, empezó a decir Márquez, y Ricardo sintió que el hilo que lo unía a Valeria podría desvanecerse. Con el mundo que giraba frenéticamente a su alrededor, se dio cuenta de que aquello era mucho más que un simple dilema. Estaba atrapado en el cruce de dos caminos que prometían marcar su vida de formas que aún no podía imaginar. Su mirada se trasladó de Valeria a su teléfono, y de regreso a Valeria, y supo que debía tomar una decisión. Respectivamente, ¿qué responsabilidad asumiría? Podría ser el apoyo que Valeria necesitaba, a pesar de las tormentas personales que lo rodeaban. La conexión abrumadora con Valeria lo empujaba a adentrarse más en su vulnerabilidad y amor incondicional. Pero el grito de auxilio de Márquez lo volvía hacia su realidad, una decisión, una elección. El peso de su corazón se sentía como una carga que lo atravesaba. ¿Podría realmente ser el salvador de alguien? Mientras navegaba sus propios océanos de inseguridades y responsabilidades, las palabras de Valeria resonaban en su mente: no tengo que hacerlo sola. Se dio cuenta de que quizás, solo quizás, este camino de incertidumbre podría abrir nuevas posibilidades para ambos, y justo en ese instante, Ricardo sintió que la vida lo estaba empujando hacia un nuevo amanecer, una encrucijada monumental no solo sobre su futuro, sino sobre cómo redefiniría la idea de conexión y apoyo. Pero mientras la llamada se alargaba, y cada segundo se convertía en una eternidad, una duda oscura se instaló en su pecho. ¿Estaría a la altura de lo que estaba a punto de suceder? ¿O se sentiría perdido en la tormenta que ya había comenzado? La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. Y el nuevo capítulo de su vida, que parecía prometedor, se tornaba cada vez más incierto. El corazón de Ricardo latía aceleradamente mientras atendía la llamada. Marcus se encontraba al otro lado de la línea, y no podía ignorar la angustia en su voz, pero cada palabra de su amigo parecía traer consigo un peso que intolerablemente lo alejaba de Valeria. Se sentía como en una cuerda floja, balanceándose entre la devoción hacia un amigo y el deseo de ser el apoyo que Valeria necesitaba. Ricardo,
estoy agobiado, continuó Marcus con un susurro lleno de vulnerabilidad. He estado pensando en renunciar a mi trabajo. No sé cómo salir de este bache, siento que estoy distraído y no sé qué más hacer. Ricardo cerró los ojos un instante. La preocupación por Marcus se entrelazaba con el miedo a dejar que Valeria sufriera. Mientras tanto, vio que Valeria apretaba su mano, buscando consuelo en medio de su crisis. El cálido roce de sus dedos era un recordatorio tangible de que no estaba sola, que había una lucha y un anhelo en su mirada. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Ricardo, intentando ser la voz de la razón. Tal vez te recomendaría que hables con tu jefe primero. A veces, las cosas pueden mejorar si se comunican. Marcus exhaló un pesado suspiro. Su voz, quebrada, hizo eco a la distancia. He intentado, pero no quiero seguir así, estoy al borde. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas mientras escuchaba la conversación. Ricardo podía sentir su dolor, no solo por lo que le sucedía a su hijo, sino por la montaña rusa emocional en la que se hallaba. Su situación personal se complicaba cada vez más. Marcus, escúchame, dijo Ricardo con firmeza. Siempre habrá momentos difíciles. Te sugiero que busques apoyo, tal vez un consejero. Pero no tomes decisiones apresuradas que puedan lastimarte aún más. Mientras tanto, el silencio en la mesa se hizo palpable. La atmósfera se tornó densa, como si el mundo entero estuviera empujando a Ricardo a tomar una decisión que cambiaría su vida. Sintió el peso de Valeria a su lado, sus ojos buscando respuestas en su rostro. Finalmente, la conversación concluyó y Ricardo colgó el teléfono, pero la tormenta seguía girando en su interior. Valeria rompió el silencio, sus palabras fueron como un hilo delicado que lo llamaba hacia su verdad. ¿Estás bien?, preguntó, su voz temblando entre la preocupación y la esperanza. No lo sé, respondió Ricardo, sintiendo la carga de su propia elección. Hay mucho en juego, Valeria, no sé si puedo manejarlo todo. A veces, no tienes que manejarlo todo. Valeria acercó su mano, y Ricardo se sintió atrapado entre sus ojos llenos de emoción. Estás aquí, y eso ya es un gran paso. A veces, simplemente necesitamos dar pequeños pasos hacia adelante. Las palabras de Valeria resonaban en su corazón, y aunque aún se sentía fragmentado, comenzó a vislumbrar una posibilidad. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer su propia vulnerabilidad, decidiera abrazarla y ver a dónde lo llevaría? ¿Podríamos hacer un plan juntos para ayudar a tu hijo?, preguntó, sintiendo el impulso de colaborar a pesar de sus propias cargas. Una chispa de esperanza brotó en los ojos de Valeria, y en ese instante, sin darse cuenta, había tomado un camino decisivo. La conexión con ella crecía, y sintió que había un propósito en enfrentarse a las tormentas de otros, pero antes de que pudieran profundizar más, un sonido estrepitoso retumbó desde la puerta de la cafetería. Un hombre alto y vestido de manera impecable entró, arrastrando las miradas hacia él. Su presencia emanaba poder, como un rey en un salón, pero su expresión mostraba una desesperación que contrastaba con su apariencia. Ricardo y Valeria intercambiaron miradas, ambos sintieron que algo importante estaba por suceder. El extraño avanzó hacia ellos con determinación, y justo cuando estaba a un paso de alcanzarlos, las palabras que emergieron de su boca hicieron que el aire se volviera helado. Necesito ayuda. Estoy buscando a alguien que pueda cambiarlo todo, y así, en medio de una encrucijada emocional, la vida de Ricardo tomaba una dirección inesperada, justo cuando más necesitaba apoyo. ¿Qué sorpresas traería el misterioso visitante que había entrado en sus vidas? El hombre se detuvo frente a ellos y, en un instante, la cafetería pareció desvanecerse en un murmullo lejano. Ricardo sintió como su corazón se aceleraba de nuevo, pero esta vez, estaba lleno de preguntas y una curiosidad creciente. ¿Quién era este hombre? ¿Qué tipo de ayuda buscaba y, sobre todo, por qué estaba tan decidido? Soy Alberto, dijo, extendiendo una mano con firmeza. Necesito su ayuda, y, aunque parece extraño, creo que ustedes son la clave para lograrlo. El rostro de Valeria se iluminó un poco por la intriga, mientras que Ricardo, aún paralizado por la sorpresa, trataba de hilar las palabras en su mente. ¿A qué se refiere con clave?, preguntó Ricardo, apenas conteniendo la presión que sentía en el pecho. Alberto dio un paso más cerca, bajando un poco la voz,
como si temiera que alguien más pudiera oírlo. Mi empresa ha estado pasando por momentos difíciles, inició, sus ojos reflejando una mezcla de frustración y miedo. Las decisiones que he tomado han afectado a mis empleados, y no sé cómo revertir el daño. Pero ustedes tienen algo especial. Puedo ver cómo se cuidan el uno al otro, cómo se apoyan. Necesito aprender de ustedes. Las palabras de Alberto resonaron en los oídos de Ricardo como un eco de lo que Valeria también había mencionado: apoyarse, dar pequeños pasos. Pero, a su vez, aún sentía la carga de la llamada de Márquez, el desafío de ayudar a su amigo y, en consecuencia, a la familia que tanto le importaba. Valeria, al notar la tensión en la expresión de Ricardo, se atrevió a intervenir. ¿Qué tipo de ayuda necesitas específicamente? Tal vez deberíamos saber más antes de decidir. Alberto asintió, agradecido por la disposición de Valeria. Han pasado cosas, he perdido de vista lo que realmente importa. Pero hay una oportunidad de rehacer mi empresa. Necesito a alguien que pueda ofrecer una perspectiva diferente, alguien que esté dispuesto a ayudarme a reconstruir lo que he destruido. Ricardo sintió que el aire se llenaba de un nuevo significado. Merecía la pena pensar en ello. Miró a Valeria y vio la determinación en su mirada. Era como si ella, a su manera, lo instara a considerar el desafío. ¿Y cómo entramos nosotros en esto?, preguntó Ricardo, aún intentando dar sentido a la situación. Alberto sonrió levemente, como si finalmente comenzara a ver una luz. Ustedes han enfrentado adversidades. Saben cómo mantener unida a una familia. A veces, las empresas son como familias. Necesito su ayuda para reunir a mi equipo, para que comprendan que no todo está perdido. Mientras Alberto hablaba, Ricardo sintió un torbellino de emociones. Podía ver cómo esto podría ser una oportunidad no solo para ayudar a alguien más, sino para encontrar su propio propósito, un sentido de valor en su vida. Valeria tomó la mano de Ricardo y lo miró a los ojos. Era evidente que la propuesta los estaba desafiando a ambos, pero también les daba una chispa de esperanza. ¿Qué opinas?, le susurró ella, su voz llena de luz y confianza. Ricardo no lo sabía. Por un lado, se sentía inquieto por su propia carga emocional y la situación de Márquez. Pero por otro lado, una parte de él sentía que quizás ayudar a Alberto no solo podría salvar a su empresa, sino también a ellos. De repente, el sonido de un teléfono vibrando rompió la tensión. Ricardo sacó el suyo del bolsillo y vio que era un mensaje de Márquez. Su corazón se hundió mientras leía el texto. No sé cuánto más puedo aguantar. Estoy a un paso de caer. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. ¿Podría realmente ayudar a Alberto y, al mismo tiempo, salvar a su amigo? Debo atender esto, dijo a Valeria, su voz temblando. Pero no puedo dejar de pensar en la promesa de Alberto. Valeria asintió, comprendiendo que la vida a veces exigía decisiones difíciles. Mientras Ricardo se alejaba para hablar con su amigo, Alberto lo observó, con una mezcla de esperanza y expectativa en su rostro. ¿Podría Ricardo encontrar la manera de unir su ayuda hacia ambos lados y, tal vez, encontrar en ese camino la respuesta que tanto anhelaba? La incertidumbre lo envolvía, pero una cosa era clara: el destino lo estaba empujando hacia una encrucijada que podría cambiarlo todo. Brotes de nerviosismo florecieron en su pecho. Mientras hablaba con Márquez, se dio cuenta de que sus decisiones no solo afectaban a los demás, sino lo definirían a él. Era el momento de tomar una decisión que resonaría más allá de lo que jamás había imaginado. ¿Y si al final, todo se trataba de encontrar el coraje para enfrentar sus propios miedos, y quizás, a través de eso, salvar a otros? La incertidumbre lo envolvió justo cuando estaba a punto de marcar el número de Márquez nuevamente. El futuro era incierto, pero sentía que estaba al borde de un cambio significativo. Podría cambiarlo todo. Ricardo respiró profundamente, sus pensamientos enredados en los mensajes de Márquez y la inquietante propuesta de Alberto. Mientras se apartaba de Valeria y se escondía en un rincón de la cafetería, la ansiedad se acumulaba en su pecho como un peso que no podía ignorar. La luz cálida del lugar lo envolvió, pero no podía dejar de sentir el frío de la incertidumbre. Márquez, ¿estás ahí?, le susurró al contestar la llamada, su voz apenas audible. Ricardo, la voz de Márquez, frágil y temblorosa, atravesó la distancia como un hilo delgado de dolor.
No sé cómo más decírtelo. Estoy perdiendo la esperanza. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas, pero se las contuvo. Sabía que Márquez necesitaba más que palabras vacías, necesitaba acción. Escucha, hermano. Estoy lidiando con algo aquí también. Hay una oportunidad de ayudar a alguien, a Alberto. Pero no puedo dejarte solo. Necesito entender cómo estás realmente. No te preocupes por mí, respondió Márquez, su tono desolado. La imagen de su viejo amigo, ese rayo de luz que siempre había sido, ahora se desvanecía ante su mente. No sé si puedo seguir. Todo se siente tan oscuro, era como si Márquez estuviera lanzando un grito ahogado al abismo y Ricardo sintió que su propio corazón crujía bajo ese peso. La decisión que tenía que tomar comenzó a hacerse más clara, o al menos más urgente. ¿Podía expulsar a Alberto de su mente y concentrarse solo en su amigo? O quizás ayudar a Alberto podría, de alguna manera, ayudar a Márquez también. Determinado, decidió llevar su conversación a un terreno más firme. Prometo que estaré contigo. Te veré esta noche, lo prometo. Pero tengo que pedirte que luches un poco más. La respuesta de Márquez fue un silencio pesado que caló en lo más profundo de Ricardo. Finalmente, respondió. Está bien, lo intentaré. Pero por favor, no me dejes solo. Después de colgar, Ricardo sintió como si una tormenta se desatara dentro de él. Se dio la vuelta y vio a Valeria, esperándolo con una mirada preocupada. ¿Todo bien?, preguntó, su voz era un suave rocío en medio de su tormenta interna. No, lo que me dijo me preocupa. Es como si estuviera al borde del abismo, respondió Ricardo, intentando calmarse. Valeria lo miró, su expresión se llenó de comprensión. ¿No te estás olvidando de tú también? Tienes que cuidarte, Ricardo. No puedes ser el salvador de todos. Pero como si el destino se burlara de sus preocupaciones, Alberto se acercó nuevamente. ¿Están listos para ayudarme? Perdonen la interrupción, pero siento que esta es la oportunidad que cambiará todo. El peso de las palabras de Alberto se sentó en el aire como una carga pesada. Ricardo no quería extender su mano y aceptar la propuesta. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él lo impulsaba a hacer exactamente eso. Mientras miraba los rostros de ambos, sintió la tensión de una posibilidad abrumadora, la idea de bañar a alguien con la luz que tanto necesitaba. Pero eso significaba jalar su propia vida hacia esa luz también. Dame un momento, por favor, dijo a Valeria y Alberto, mientras se movía a un rincón de la cafetería, sintiéndose atrapado entre dos mundos. La imagen de Márquez seguía pesando significativamente en sus pensamientos cuando su mente hizo una conexión inesperada. ¿Podría la conexión de llevar esperanza a Alberto ser el empujón que necesitaba ayudar a Márquez? Alberto fue interrumpido por el sonido de un puño golpeando la puerta de la cafetería, seguido por una voz familiar que envió un escalofrío por la espalda de Ricardo. Ricardo. Espera. Era Márquez, su amigo, su hermano, interrumpiendo de pronto ese momento crucial. La confusión en su rostro decía todo lo que necesitaba saber, la vida lo estaba empujando hacia decisiones incluso más difíciles, y ahora tenía que elegir. Acabo de llegar, dijo Márquez, viendo a Alberto y a Valeria. Necesito hablar contigo, en serio. El corazón de Ricardo latía con fuerza, y la sensación de que todo estaba a punto de cambiar lo abrumó. La mezcla de angustia, esperanza y miedo lo llenó. ¿Era este el momento decisivo en que todo se juntaría? La encrucijada se extendía ante él, y al mirar a ambos hombres, supo que no podría mantener separados sus mundos por más tiempo. La pregunta era, ¿podría encontrar el equilibrio para salvar a su amigo y ayudar a Alberto a reconstruir lo que había perdido? La tensión instantánea lo rodeó justo cuando se encontraba listo para tomar una decisión que cambiaría su vida. Las emociones lo invadieron, y fue entonces cuando se dio cuenta de que lo que el destino le tenía reservado iba mucho más allá de lo que alguna vez había imaginado. Ricardo se sintió como si su mundo se estuviera fragmentando. La presencia de Márquez, su mirada llena de desesperación y necesidad, era un recordatorio claro de que cada decisión que tomara en ese instante podría hacer temblar el delicado equilibrio de sus vidas. Era como si las paredes de la cafetería se estrecharan,
acorralándolo entre dos caminos cuyas direcciones se bifurcaban de manera irrevocable. Márquez, dijo Ricardo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Justo estaba hablando de ti. ¿Qué necesitas? La voz de Márquez sonó entrecortada. Fue un error llamarte aquí. Pero no pude quedarme callado. Estaba en mi departamento y no podía dejar de pensar en lo que dijiste antes de ayudarme. Alberto, en la distancia, observaba con expectación. Valeria cruzó los brazos, llenando el aire a su alrededor de una tensión palpable. Cada mirada que compartían parecía contribuir al peso de la elección que estaba a punto de hacer. No tienes que cargar con esto solo, continuó Márquez, su voz temblando bajo el peso de las emociones. Pero necesito una razón. Algo que me haga seguir luchando. ¿Por qué estás tan dispuesto a ayudar a Alberto? Ricardo sintió que su corazón se encogía al enfrentar la verdad. No había una razón fácil. La verdad era que la desesperación que lo dominaba por ayudar a Márquez también le había llevado a considerar la oferta de Alberto. Tal vez, en ese intento, encontraría una respuesta que pudiera rescatarlos a ambos. Porque quiero que encuentres tu luz de nuevo, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Sé que puedes superar esto. Ambos podemos. Márquez cerró los ojos, tragándose las lágrimas que amenazaban con brotar. No sé si soy lo suficientemente fuerte. La verdad es que he estado sintiendo que estoy atado al pasado. Las sombras no me dejan. No estás solo, dijo Valeria, acercándose con determinación. Nos tienes a nosotros, y siempre estaremos aquí. Pero debes tomar el primer paso, Márquez. Ricardo se sintió dividido. Quería consolar a Márquez, pero la voz de Alberto nuevamente rompió la atmósfera. Si me dan la oportunidad, puedo cambiar mi vida. Tengo un plan y sé que esto es arriesgado, pero podría beneficiarle a todos. Puedo crear un espacio donde todos podamos empezar de nuevo. Ricardo se giró hacia Alberto, sintiendo la tensión de su decisión cada vez más marcada. Si aceptaba la propuesta de Alberto, tendría que comprometerse de lleno. Pero, ¿eso significaría dejar a Márquez atrás? Dejar que su amigo se hundiera en la oscuridad mientras él buscaba la luz en otro lugar. La mirada de Marcus lo atravesó, y en ese momento comprendió, la verdadera luz no solo estaba en ayudar a otros, sino en proporcionarles la esperanza de que nunca estaban solos. Está bien, Alberto, dijo Ricardo con firmeza. Estoy dispuesto a escuchar tu plan. Pero, Márquez, lo haré de esta forma solo si tú también estás listo para luchar por tu vida. Márquez lo miró directo a los ojos, tomándose un momento para procesar lo que le había ofrecido. Era una decisión que requeriría valor, una mezcla de coraje para levantarse y enfrentar sus demonios. ¿De verdad crees que puedo hacerlo?, preguntó, su voz ahora un hilo de esperanza. Ricardo asintió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de optimismo. Era el momento de la verdad, y sabía que cada decisión que tomaran juntos podría ser el comienzo de su salvación. Justo cuando parece que el camino había comenzado a despejarse, un sonido imprevisto estalló en la cafetería. Un grito, seguido de un golpe sordo. Las miradas de todos se dirigieron hacia la entrada, donde un grupo de hombres desconocidos entró, llenando el ambiente con una atmósfera de amenaza palpable. Ricardo sintió como el miedo y la determinación se entrelazaban dentro de él. Todo lo que había sido un momento de elección ahora se convirtió en un instante de supervivencia. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró Valeria, mientras todos retenían la respiración, esperando lo que iba a suceder a continuación. El miedo de perderlo todo se palpaba en él. Aire, y en un instante, lo que había empezado como una promesa de luz se tornó en una lucha por la vida misma. ¿Podrían mantener su camino claro y luchar juntos contra lo que se avecinaba? La tensión se acumuló, abriendo una puerta a un destino incierto. Ricardo sintió como el tiempo se ralentizaba. El sonido del grito resonó en su cabeza, como un eco que no podía evitar. El grupo de hombres, con rostros duros y miradas amenazantes, cruzó la puerta de la cafetería, como si fueran sombras materializándose de la noche más oscura. Márquez se tensó a su lado, y Valeria soltó una respiración entrecortada. La camarera, sorprendida, dejó caer un plato al suelo, y el sonido del quiebre del cerámica fue como una declaración de guerra en ese momento.
Marcus, aléjate de ellos, ordenó Ricardo, su voz grave y firme, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a circular por su cuerpo. Los hombres empezaron a distribuirse por la cafetería, llenando el espacio con su presencia amenazante. Uno de ellos, el más alto, con una cicatriz que surcaba su mejilla, se acercó con una sonrisa burlona. ¿Qué tenemos aquí? ¿Solo un grupo de perdedores pensaron que podían escapar de sus problemas? Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza. No podían dejar que ese momento arruinara todo lo que habían construido juntos en última instancia. Había tantas emociones en juego, tantas decisiones vitales que se habían entrelazado en esas horas previas. La posibilidad de ayudar a Márquez se desvanecía con cada respiro de aquel extraño. Escúchame bien, dijo Ricardo, avanzando unos pasos hacia el hombre. No estamos buscando problemas contigo, pero no te dejaré hacerles daño a mis amigos. Tus amigos, replicó el hombre, riendo de una manera que helaba la sangre. Puedes intentar protegerlos, pero no hay salida a esto. Alberto, que permanecía a un lado, respiró hondo, quizás comprendiendo que el momento ya era crítico. Deberíamos irnos, sugirió, aunque su voz sonaba más como una súplica que una orden. Pero el hombre que estaba al frente no parecía tener ninguna intención de permitirles la escapatoria. ¿Irse? ¿Por qué se irían cuando apenas estamos comenzando?, dijo, mirando a su alrededor, como si disfrutara de la tensión que emanaba de la situación. Ricardo notaba el sudor frío en su frente. Era un instante extraordinario, cada segundo se estiraba. En un rincón, Márquez cerró los ojos, como si estuviera intentando invocar un valor que no sabía si tenía. No, musitó Valeria, mientras se acercaba a Ricardo. No podemos dejar que esto termine aquí. Esto es solo una forma de buscar el poder a través del miedo. Necesitamos hacernos fuertes. La mirada de Ricardo se encontró con la de Valeria, y en ese momento, supo que estaban juntos en esto. Sin pensarlo, tomó la mano de Márquez, la cual tenías aún temblorosa, y la levantó hacia el centro de aquel grupo de hombres. ¡Atrás!, gritó. Sabía que evitaba la confrontación física, algo que solo conduciría a un desastre. Pero tenía un plan, uno que era arriesgado. Tenía que apelar a la humanidad que alguna vez existió en esas personas. Mira, continuó, sin apartar la mirada del hombre de la cicatriz. Hemos estado en la oscuridad, y sabemos lo que es arrastrar cadenas. Tú no tienes que seguir este camino. Todos buscamos salir de esta trampa. Un silencio sepulcral se extendió por la cafetería. Era un momento lleno de potencial, donde el temor podía ser transformado en algo diferente, quizás una oportunidad de cambio. Pero el hombre frente a él no pareció comprar el discurso. La tensión creció, y los otros hombres comenzaron a acercarse. No tienes ni idea de lo que se necesita para cambiar, respondió, y la sonrisa burlona desapareció de su rostro. Quizás no, pero tú sí, dijo Ricardo, sintiendo que el giro de la conversación podría ser su única salida. Justo antes de que podía terminar la frase, un ruido atronador resonó en la puerta trasera. La entrada principal se había abierto de golpe, revelando más figuras, pero esta vez eran salvadoras. Ricardo contuvo la respiración, sus esperanzas renacieron cuando vio el uniforme de la policía. Manos arriba, gritaron, y en un instante, la situación dio un vuelco. Ricardo y los suyos se miraron, la posibilidad de una salida comenzaba a tomar forma. Pero antes de que pudiera sentir alivio, el hombre de la cicatriz sonrió, y con un gesto de su mano, comenzó a retroceder, dejando caer una amenaza en el aire. Esto no ha terminado, chico. Sabes que lo que hemos comenzado es más grande de lo que tú imaginas. Las palabras resonaron en el corazón de Ricardo. No era solo una lucha por salir de allí, ahora había algo más, un tumulto de batalla que se avecinaba. La verdadera esencia de la lucha por la libertad apenas estaba comenzando. Pero, ¿sería lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la atmósfera se cargaba de incertidumbre y reto. Ricardo sintió que el aire se despejaba, pero el temor seguía latente. Además del susto que se había apoderado de ellos, la realidad de lo que había enfrentado lo golpeó con fuerza.
Mientras los policías se encargaban de la situación, él miró a Valeria y Márquez, sintiendo cómo su presencia se había convertido en su mayor fortaleza. Una vez que la policía arrestó a los hombres, el ambiente comenzó a relajarse poco a poco. Las miradas de curiosidad y preocupación empezaron a ceder ante la idea de que habían superado un obstáculo que pudo haberlos destrozado. Ricardo, sintiendo el peso del momento, respiró hondo. ¿Estamos bien?, preguntó Valeria, sus ojos llenos de incertidumbre pero también de gratitud y confianza. Sí, estamos bien, respondió Ricardo, aunque las palabras se sentían ligeras frente a la magnitud de lo que acababan de vivir. La realidad era que, más allá de la amenaza que habían enfrentado, había una conexión profunda que había surgido entre ellos. No solo habían luchado contra un peligro tangible, también habían lidiado con sus propios miedos internos y descubrimientos que los habían transformado. Alberto, agradecido, se acercó a ellos. No sé cómo agradecerles. Lo que hicieron hoy fue impresionante. A veces, la vida nos lanza estos desafíos para que descubramos de qué estamos hechos. Y ustedes son un gran ejemplo de lucha. Las palabras de Alberto resonaron profundamente en el corazón de Ricardo. Lo comprendía muy bien, en aquel momento, había aprendido que la verdadera fortaleza no se medía por lo que poseemos, sino por lo que estamos dispuestos a construir con los demás. Marcus, aún con algunos temores reflejados en su rostro, se volvió hacia Ricardo. Gracias, hermano. Te vi allí, y en lugar de rendirte, te enfrentaste a ellos. Me diste un motivo para volver a encontrar mi fuerza. Lo importante es que estamos juntos en esto, respondió Ricardo, sintiendo una conexión renovada con su amigo. No solo era su compañero de lucha, sino también alguien que había decidido arriesgar todo para intentar salir adelante. Estamos en esto juntos, Márquez. Dolaria miró a ambos hombres, sintiendo que detrás de cada batalla se escondía una victoria. Podemos construir algo nuevo a partir de este momento, una comunidad de apoyo donde todos se sientan aceptados. La idea de Valeria resonó en Ricardo. Se dio cuenta de que había un propósito mayor al que podían dirigirse ahora. Este momento de unión podía ser el principio de un cambio significativo, no solo para ellos, sino para muchos que también estaban luchando en silencio. Sí, dijo Ricardo, la emoción vibrando en cada palabra. Podemos hacer algo increíble. Una red de apoyo donde cada persona pueda encontrar su voz, su verdad. Eso puede cambiar todo. A medida que hablaba, sintió que las piezas se empezaban a unir. La lucha constante de Valeria como madre soltera, sus propias luchas con la presión y la responsabilidad, el deseo de Márquez de volver a sentir la esperanza, todo comenzaba a converger. Con nuevas opciones ante ellos, decidieron organizar una reunión abierta en su comunidad. Sería un espacio para que las personas compartieran sus historias, sus luchas y encontraran el apoyo que tanto necesitaban. Así como ellos habían aprendido a apoyarse mutuamente, también podían abrir un espacio para que otros se unieran a su lucha. El día de la reunión, el pequeño salón comunitario estaba lleno. Había miradas curiosas, sonrisas nerviosas y, sobre todo, una energía palpable. Mientras Ricardo observaba a su alrededor, sintió que todo lo que habían experimentado había valido la pena. Habían pasado de ser personas inmersas en sus propias batallas a ser fuente de esperanza para otros. A medida que la reunión avanzaba y las historias comenzaban a fluir, el ambiente se transformó. Las emociones, que alguna vez separaron a las personas, empezaron a unirse en una poderosa conexión. Había risas, lágrimas y la certeza de que no había necesidad de pelear una batalla sola. Cada palabra pronunciada reafirmaba el compromiso de ser un punto de apoyo genuino para la comunidad. Y mientras Valeria se dio cuenta de que su hijo comenzó a hacer amigos gracias a este entorno, Ricardo se sintió renacer completamente. Había encontrado su propósito real, ser un aliado genuino, no solo en el camino de Valeria, sino en el de todos a su alrededor. Así, de un momento de angustia y crisis, nació una fuerza colectiva. En cada historia compartida, en cada mirada alentada, se sintieron más fuertes. La vida ya no era un viaje solitario. Habían aprendido que la conexión humana es la que al final nos redime, una conexión que transforma no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Ricardo sonrió, sintiendo su corazón lleno.
La luz de la esperanza brillaba de nuevo, y esta vez, eran muchos los que iluminaban el camino. El futuro se abría ante ellos, no sin desafíos, pero siempre con la certeza de que juntos podían enfrentarlos. El viaje apenas comenzaba, y todos estaban listos para seguir. La unión hace la fuerza, no se trata solo de lo que puedes hacer tú solo. Es hora de construir juntos, de apoyarnos mutuamente en cada paso del camino. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir detrás de historias que transforman vidas, necesitas suscribirte ahora a este canal. No esperes ni un segundo más para compartir esto con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas logren sentir esta esperanza. Y, por favor, comenta tus pensamientos, tus emociones, queremos saber cómo impactó esta historia tu vida. Hazlo, tu voz importa.